¿Recuerda a una niña llamada Emma Bennett? ¿La cirugía por cáncer de hueso? Sí, 11 años, Hospital General Metropolitano, hace 6 meses. Ella es mi hija. Usted le salvó la vida. Está viva gracias a usted. La recuerdo. Me alegra muchísimo que esté bien. Es increíble. Lo que empezó como una parada de tráfico rutinaria se convirtió en uno de los momentos más emocionales en la carrera del oficial Jason Bennett, cuando detuvo a un conductor por exceso de velocidad, solo para descubrir que era el mismo cirujano hispano que le salvó la vida a su hija apenas 6 meses antes. Lo que ocurrió después, en cuanto lo reconoció, fue casi increíble. Antes de meternos en cómo se desarrolló este encuentro tan impactante, queremos conectar contigo ahora mismo. Personas de todo el mundo están viendo esta historia y nos encantaría saber desde dónde nos estás mirando. Deja tu ciudad o tu país en los comentarios. Y si es la primera vez que estás en el canal, suscríbete y dale like. Tu apoyo lo es todo para nosotros y nos ayuda a sacar a la luz más historias como esta. Un niño de 12 años había sido trasladado de urgencia al hospital tras un accidente automovilístico grave. El único especialista en trauma disponible era el doctor Isaiah Pérez. Estaba atrapado en el tráfico al otro lado de la ciudad cuando llegó la llamada del hospital. Lo necesitaban con urgencia para una emergencia. Había estado de licencia médica durante la última semana, por fin intentando descansar después de meses de cirugías una tras otra. Todo el cuerpo le pedía sueño, pero en cuanto escuchó la desesperación en la voz de la enfermera de urgencias, supo que no había elección. La vida de un niño pendía de un hilo. Isaiah pisó más el acelerador. La autopista se extendía delante de él, casi vacía, en esa hora tardía de la noche. El velocímetro pasó de 70, luego 80. El cartel del límite decía 55, pero cada segundo contaba. En casos de trauma como este, la diferencia entre la vida y la muerte podía medirse en minutos. Hizo el cálculo de la ruta en su cabeza. 10 minutos más a esa velocidad y llegaría. El niño tendría una oportunidad. Isaiah ya había visto casos así. Un retraso significaba complicaciones. Complicaciones significaban tragedia. Entonces vio las luces rojas y azules parpadeando en el espejo retrovisor. Se le hundió el corazón. Isaiah desaceleró de inmediato y se orilló. Su mente empezó a correr con las consecuencias. La multa llevaría tiempo. La explicación llevaría más. Y mientras tanto, un niño se estaba desangrando en una mesa de operaciones, esperando manos que quizá llegarían demasiado tarde. El oficial Jason Bennett salió de su patrulla y se acercó al vehículo. Había registrado al sedán negro a 27 millas por encima del límite. Sin duda, sin aceleración gradual, solo velocidad pura. Después de 15 años en la fuerza, Bennett había escuchado todas las excusas posibles, pero la ley seguía siendo la ley. Isaiah bajó la ventanilla cuando el oficial se acercó. La credencial del hospital aún colgaba de su cuello, y la pijama quirúrgica se alcanzaba a ver debajo de su chaqueta. Mantuvo ambas manos sobre el volante, asegurándose de que todo estuviera claro y visible. El oficial Bennett se inclinó hacia la ventanilla, su linterna recorriendo el interior del auto. Notó la ropa médica al instante, pero mantuvo el rostro neutral. Ya había detenido a médicos antes. Todo el mundo tenía algo importante que hacer. Isaiah habló primero, con una voz firme pero urgente. Explicó la situación rápido. Un niño en estado crítico, lesiones internas. No había otro cirujano disponible. Cada minuto contaba. Llevó la mano despacio hacia su identificación del hospital, mostrando sus credenciales de Metropolitan General. Bennett examinó la identificación con cuidado. El nombre le sonó en algún lugar del fondo de la memoria, pero no lograba ubicarlo. Dr. Isaiah Pérez. Cirujano de trauma. El rostro le resultaba familiar de alguna manera, aunque Bennett interactuaba con cientos de personas cada semana. Regresó a su patrulla para revisar licencia y registro. Procedimiento estándar.
La pantalla del computador brillaba en la oscuridad mientras tecleaba la información, sin órdenes, sin infracciones, un historial completamente limpio. Todo cuadraba perfectamente, pero algo le molestaba. Ese nombre, ese rostro. Bennett se quedó mirando la foto de la licencia en la pantalla, y entonces le golpeó como una ola. Se le cortó la respiración. 6 meses atrás. Hospital Metropolitan General, el ala de oncología pediátrica. Su hija Emma, acostada en esa cama, su cuerpecito devastado por una forma agresiva de cáncer óseo. La cirugía había durado 7 horas. 7 horas caminando de un lado a otro por los pasillos del hospital, rezándole a cualquiera que pudiera escuchar, viendo a otras familias entrar y salir mientras el destino de su hija se decidía minuto a minuto. El cirujano que salió después, agotado pero sonriendo, le dijo que Emma viviría. El tumor había salido. Ella tendría futuro. Bennett se quedó congelado dentro de la patrulla, mirando la licencia en su mano. Los mismos ojos tranquilos, la misma presencia firme. Este era el hombre que le había dado a su hija una segunda oportunidad de vivir. El hombre que pasó 7 horas removiendo, con una precisión absoluta, un tumor que otros 3 cirujanos habían llamado inoperable. Recordó cada detalle de aquel día. Cómo el doctor Pérez se sentó con él y con su esposa antes de la cirugía, explicando los riesgos sin endulzarlos, pero hablando con una confianza que de alguna manera los hizo creer. Cómo el doctor los llamó personalmente la noche después de la operación para preguntar por Emma, aunque su turno había terminado hacía horas. Emma tenía 11 años ahora, sana, riéndose, jugando fútbol otra vez, viviendo la infancia que el cáncer intentó robarle. Bennett levantó la vista hacia el auto frente a él. Las luces traseras rojas brillaban en la oscuridad. Ahí dentro estaba la razón por la que su hija seguía viva. La razón por la que ella se graduaría de la escuela, iría a la universidad, se casaría algún día. Todo porque este hombre se negó a rendirse con una niña cuando otros lo hicieron. Y ahora ese mismo hombre iba a contrarreloj para salvar a otro niño. Las manos de Bennett temblaron apenas cuando salió de la patrulla. El talonario de multas pesaba en su bolsillo, pero sabía que no lo iba a tocar. Ya no se trataba de leyes de tránsito. Se trataba de algo más grande que el protocolo. Caminó de vuelta hacia el sedán, con la mente dando vueltas por la coincidencia. ¿Cuáles eran las probabilidades? Cientos de miles de personas vivían en esa ciudad. Miles de autos circulaban cada noche. Y aún así, esa noche específica había detenido justo a la persona que más merecía su gratitud en el mundo. Isaiah miró por el espejo lateral cuando el oficial se acercó otra vez. Se preparó para la multa, ya calculando cuánto tiempo le costaría. El niño en el hospital no podía permitirse ese retraso. Bennett llegó a la ventanilla y se quedó ahí un segundo, en silencio. Isaiah lo miró, confundido por la expresión. Algo había cambiado. La distancia profesional había desaparecido. En su lugar había otra cosa. Entonces Bennett habló, con la voz espesa de emoción. Le preguntó a Isaiah si recordaba a una niña llamada Emma Bennett. 1 año. Cáncer óseo. Cirugía hace 6 meses en Metropolitan General. Los ojos de Isaiah se abrieron al reconocerlo. Recordaba ese caso como uno de los más difíciles de su carrera. El tumor se había enrollado alrededor de vasos sanguíneos críticos, haciendo la extracción increíblemente peligrosa. Pero había estudiado las imágenes durante horas, trazado cada posible enfoque y, de alguna manera, había encontrado el camino. También recordaba a los padres. El padre que casi no se movió de la sala de espera. La madre que sostuvo la mano de su hija hasta que la anestesia hizo efecto. El alivio abrumador en sus rostros cuando él les dijo que la cirugía había sido un éxito. La voz de Bennett se quebró. Le dijo a Isaiah que Emma era su hija, que estaba viva gracias a él, que acababa de empezar la secundaria, que había entrado al equipo de fútbol.
que decía que quería ser doctora algún día por el hombre que le salvó la vida. Las lágrimas empezaron a correr por la cara de Bennett. No se suponía que llorara en servicio. Se suponía que debía mantener la compostura, ser profesional, hacer cumplir la ley sin emoción. Pero estando frente al hombre que le devolvió a su hija, todo eso se deshizo. Isaiah sintió un nudo en la garganta. Había operado a cientos de personas. Había salvado incontables vidas, pero casi nunca podía ver el impacto a largo plazo. Los pacientes se recuperaban y seguían con su vida. Él pasaba al siguiente caso. El ciclo continuaba, pero ahí estaba la prueba viva de que su trabajo importaba más allá del quirófano. Bennett se secó los ojos y se recompuso. Preguntó por la emergencia en el hospital. Isaiah lo explicó otra vez. Un niño de 12 años. Heridas críticas. Los minutos importaban. El oficial asintió lentamente, mientras la comprensión se asentaba. Otro niño. Otra familia enfrentando lo impensable. Y la única persona que podía ayudar estaba ahí, detenido por un control de velocidad. Bennett tomó su decisión al instante. Le dijo a Isaiah que lo siguiera, sin multa, sin citación, sin retrasos. En vez de eso, le iba a dar una escolta policial completa hasta Metropolitan General. Isaiah casi no tuvo tiempo de procesarlo cuando Bennett ya estaba de vuelta en su patrulla, con las luces encendidas y la sirena sonando. El oficial se puso delante del sedán y aceleró, despejando el camino. El tráfico se abrió mientras volaban por la autopista. Bennett usando todo lo que tenía para llevar a Isaiah al quirófano lo más rápido posible. Un trayecto que debía tomar otros 10 minutos, lo hicieron en 4. Bennett avisó por radio a otras unidades, asegurándose de que cada cruce estuviera libre. Cada semáforo se volvía verde. Conducía con la misma urgencia que había sentido Isaiah, porque ahora entendía lo que estaba en juego. Otra Emma, otra familia esperando en agonía a que alguien salve a su hijo. Llegaron juntos a la entrada de urgencias. Isaiah saltó del auto, agarró su bolsa del asiento del copiloto. Antes de entrar corriendo, se giró hacia Bennett, que había bajado de la patrulla. Los dos se miraron un instante. No hacían falta palabras. Bennett solo asintió. Isaiah asintió de vuelta. Y el cirujano desapareció por las puertas corredizas, ya entrando en el modo concentrado que necesitaba para lo que venía. Bennett se quedó ahí un momento, mirando la entrada mucho después de que Isaiah se fue. Su radio crepitaba con llamados rutinarios, pero los ignoró. Pensó en la cadena de eventos que los había llevado a ese punto, en lo aleatorio, en lo perfecto. 6 meses atrás, Isaiah salvó a Emma. Esa noche, Bennett ayudó a Isaiah a salvar a otra persona. El círculo se cerraba. 3 horas después, Bennett recibió un mensaje de texto. Era de Isaiah. La cirugía fue un éxito. El niño se iba a recuperar. Otra familia no tendría que enterrar a su hijo. Otra vida se había preservado porque alguien se negó a rendirse. Bennett guardó ese mensaje. Se lo mostraría a Emma algún día, cuando fuera lo suficientemente grande como para entender. Le contaría sobre la noche en que detuvo al cirujano que la salvó, sobre cómo la vida a veces vuelve a cruzar caminos de la manera más inesperada, y sobre cómo un acto de compasión puede expandirse hacia adelante en formas que nunca anticipamos. La grabación de la bodycam de esa parada eventualmente llegó a Internet. Millones vieron el instante en que la realidad se reveló, cuando cayeron lágrimas, cuando una detención rutinaria se volvió algo trascendente. La gente comentó desde cada rincón del mundo, compartiendo sus propias historias de reencuentros inesperados y segundas oportunidades. Pero para Bennett e Isaiah, la atención viral significó poco comparada con el impacto real. 2 niños estaban vivos, 2 familias estaban completas, y 2 hombres que se cruzaron por un momento en el caos de la vida se recordaron mutuamente por qué su trabajo importaba. A veces la justicia no se trata de poner multas o imponer reglas. A veces se trata de reconocer la humanidad frente a ti
y elegir la compasión por encima del protocolo. ¿Crees que el oficial Bennett tomó la decisión correcta? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te movió, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. No olvides suscribirte para más historias como esta.